Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, los bendiga a todos. Es una bendición poder estar una nueva mañana. Voy a invitar a los niños a que puedan pasar a escuela bíblica. Cosa con esa energía. Qué bendición que vienen con energía, porque así entran con, así hace trabajar a la hermana. Amén. Qué bendiciones poder estar una nueva mañana. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en línea, también a nuestros hermanos que no están hoy con nosotros aquí presencial. Que el Señor los guarde, que el Señor los cubra. Y quiero invitarle a que abramos nuestra Biblia en Lamentaciones 3, 21 al 36. Tal vez no vamos a terminar todo porque, bueno, esperemos que sí, que está largo. Como esa semana es de vacación, podemos estar 2 horas, ¿verdad? Hasta que venga el hermano, al pastor Don y nos saque. No, mentiras. Lamentaciones 3, del 21 al 36. Lamentaciones, un libro escrito por el profeta Jeremías y que se lamenta. Lamentaciones es el libro porque él se lamenta por la destrucción de Israel, por la destrucción del templo, estaba en ruinas, por el cautiverio del pueblo, porque el Señor estuvo de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, e Israel nunca hizo caso, nunca oyó la voz del Señor. Como allá en el libro de los jueces, en los libros de los jueces hay una palabra que se repite mucho y es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tenían conocimiento de la ley en ese momento. No era algo extraño. Y llega un momento en el cual Jerusalén es destruida por Nabucodonosor, probablemente allá por el año 587 a.C., y vemos el cautiverio. Y dentro de esas historias de lo que narra la Biblia encontramos a un joven Daniel que no era culpable de lo que estaba pasando con Israel. Él, pero tal vez sus padres, o tal vez no sus padres, pero sí sus abuelos. ¿Y cómo es que podemos encontrar consuelo en medio de una desgracia? ¿Cómo es que podemos encontrar consuelo en medio de los problemas? Y es una porción muy conocida. Normalmente creo que el versículo 21 y 22, o el 22 y el 23 son los más conocidos de Lamentaciones. ¿Cuál es el título de la meditación de esta mañana? Es: espere a Jehová. Esperemos al Señor. Porque probablemente podamos estar pasando por una situación difícil. ¿A cuántas personas esta semana le han dado una noticia de enfermedad? ¿Cuánta gente ha perdido empleo? ¿Cuánta gente ha tenido que cerrar su negocio? ¿O ha tenido algún tipo de pérdidas? Y la pregunta es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en el momento muchas veces no entendemos el ¿por qué a mí? Daniel se pudo haber preguntado: Señor, yo te he sido fiel. Hay muestra, ¿verdad?, de que Daniel fue fiel. Y Daniel podía haberle dicho: Señor, ¿por qué voy cautivo? Y déjeme decirle algo: nada hay sin propósito a los que aman a Dios. Lamentaciones 3, 21 al 36. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma,
Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites estar en este lugar. Señor, nos permites poder abrir tu palabra y escudriñar en ella. Abre nuestro entendimiento. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueva en los aires. Pedimos, Señor, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Marías, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielo, Alberto Campos. Bendice a cada uno de tus siervos. Bendice también al pastor Don y su congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que había sido los capítulos anteriores de Lamentaciones, en el capítulo 1 y 2, empezamos a ver los lamentos. Y empezamos a ver cómo este profeta Jeremías empieza a detallar cómo él se lamentaba. Fíjese que increíble que hubo un hombre que se lamentó por todos. ¿Verdad que normalmente cuando sucede algo, cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿verdad que solo nos preocupamos por nosotros? Si yo tengo un problema, yo le puedo decir un ejemplo. Yo le puedo decir al hermano Leo, discúlpeme, pero yo estoy pasando por una situación difícil. No tengo tiempo ni para orar por usted, ni para... No, ¿verdad que pensamos en nosotros? Y no es que vengamos de una manera y pensar que qué egoístas somos. No, la misma circunstancia nos hace pensar en nosotros. Ver cómo resolvemos lo que estamos sucediendo, verlo cómo estamos atravesando. Pero hubo un hombre que le dolía no solo lo que había pasado con la gente. Porque fíjese que cuando Nabucodonosor cautiva al pueblo de Israel y destruye la ciudad, fíjese que se llevaron a todos los que tenían energías y fuerzas y dejaron a los débiles y en cierta manera aún a los ancianos o los viejos. Eso quedó allí en la tierra de Israel. Cuando sucede esto, dejaron a los débiles. Ahora, imagínense ver un panorama donde estaba la ciudad destruida y que al final solo quedaron débiles. ¿Verdad que tuvo que haber sido una situación muy triste, muy dolorosa? ¿Quién iba a querer reconstruir la tierra? ¿Quién iba a querer reconstruir aquella ciudad? Nadie. Habían quedado débiles. Y se habían llevado a los jóvenes, a los fuertes, habían tomado y un montón de cosas. Y no solo eso, ver la ciudad. ¿Cuántos años había costado haber formado todas las ciudades? O en el caso de Jerusalén. ¿Verdad que usted sabe que una ciudad no es de la noche a la mañana, es un proceso? Y si no, un ejemplo, usted va en el freeway, va en el 59, va para Houston, y usted cada vez que va y viene ve algo diferente, ¿verdad? Cada vez va con los años cómo se ha ido urbanizando. Imagínese todo ese esfuerzo y que de la noche a la mañana queda todo destruido. Pero había algo más. Había el templo, el lugar
de adoración. ¿Cómo es posible que el Señor había permitido que donde estaba su presencia fuera destruido? Entonces, después que sucede todo esto, ¿qué queda? Lamentarse, ¿o no? El profeta tiene un tiempo de lamento y empieza a llorar y empieza a ver todo lo que estaba sucediendo. Pero mire, dentro de ese lamento, ¿ha visto usted cuando hemos tenido mucha lluvia y que se pone todo nublado, ¿verdad? Que se pone todo oscuro, pero de un momento a otro, en medio de las nubes medio se apartan y entra un rayo de luz. Y uno dice, ¡ah, hay sol! Me recuerdo que cuando fue, me imagino que usted también se va a recordar, pero me recuerdo que cuando pasó lo del huracán Harvey, que se pasó días, ¿verdad? Que estuvo nublado esta zona. Yo me recuerdo que iba por una calle que está cerca de aquí y en eso veo que se abren, fue algo sorprendente, ¿verdad? Habían pasado 4 o 5 días nublado, lloviendo, inundado. Y entonces ahí supe que estar en un refugio, ¿verdad? Nunca había estado en un refugio, solo había visto en noticias. Pero me recuerdo que iba hacia un lugar donde habíamos conseguido para pasar esa noche con las personas que vivían en ese lugar. Y nos habían dicho, aquí hay un lugar, vénganse para acá. Íbamos a quedar esa noche y en el camino me recuerdo que se abrieron las nubes a todo aquello que parecía malo, ¿verdad? Porque todo lo vemos malo. Mientras está en esa situación, imagínense, en ese momento no tenía dónde vivir porque el lugar donde yo vivía se había inundado. Yo no tenía lugar donde regresar. No tenía. Yo dije, bueno, me va a tocar que dormir en el carro porque no se podía regresar allí. Y entonces iba en el camino y en el camino se abren las ventanas y aparece un poco de luz. Y eso sentió como una esperanza. Probablemente usted tenga los cielos nublados, pero déjeme decirle algo, detrás de esas nubes está el sol de justicia que es Dios. Todo es momentáneo, nada es eterno. Y entonces, en medio de todo esto, Jeremías empieza a ver que las nubes empiezan a disiparse. Y en medio de esto, empieza a ver que hay una esperanza. ¿Ha pasado lo difícil? Sí. ¿Se ha perdido mucho? Sí. Pero en medio de eso empieza a haber una esperanza. ¿Y cuál fue la razón de esta esperanza? La misericordia de Dios. Fíjese que cambia el sonido. Si fue un canto, pasó de un canto de tristeza a un canto de esperanza. Si fue una oración de congoja, de tristeza, pasó a una oración de consuelo. Porque si no fuese por la esperanza, por la misericordia de Dios, nuestro corazón se hubiera hecho ya pedazos, se rompería. Pero para evitar que el corazón se quebrante por completo, porque es malo quebrantarse. No, no es malo quebrantarse. Pero dentro de esto, dentro de la meditación, hay una esperanza. Fíjese que cuando de nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón situaciones en las cuales el Señor ha sido fiel a nuestras vidas, pero se nos han olvidado, porque pareciera que el Señor nunca nos ha respondido, nunca se ha acordado de nosotros. Y entonces, cuando viene alguna situación difícil, el Señor trae a memoria que Él ha estado con nosotros en momentos difíciles. Y si Él ha estado en momentos difíciles, ¿cómo no iba a estar ahora con ellos? ¿Cómo no va a estar con nosotros ahora?
Ahora, ¿qué sucede? Que hubo en Jeremías una meditación pacífica acerca de las promesas de Dios, que le trajeron consuelo o aliento por la desesperación que estaba pasando él y el pueblo. Y déjeme decirle algo como primer punto. Aunque las cosas están mal, por la misericordia de Dios, todavía no están peor. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. ¿Está pasando por algo difícil? Espere a ver cuál, o esperemos a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Versículo 22. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Y qué es consumido? Algo exterminado, algo deshecho. Porque nunca decayeron sus misericordias. Repito, aunque las cosas puede ser que estén mal, ¿a cuántas personas, como decía hace un momento, hermano, es increíble, cuántas personas han perdido su empleo esta semana? Muchas, porque el mundo cambia, tiene situaciones, no es nada nuevo. ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar? Muchos. Esto no es que hoy sí, mañana, no, esto es constante. Vivimos en un tiempo, en un mundo constante, en que estos cambios son constantes. ¿A cuántas personas le han dado alguna noticia difícil? Pero aunque las cosas estén mal, por la misericordia de Dios, no están peor. Porque ¿cuántas personas ya no tienen hogar? Y usted tiene un techo. Pueden estar las cosas difíciles, pero tiene techo. ¿Cuánta gente no tiene que comer? Y usted y yo hoy, aunque sea un huevito, ¿verdad? Porque muchas veces, ay, no, ay, pobrecito de nosotros, y mire, si apenas 3 cucharaditas de frijoles y un huevito y una tortilla, pero hubo alimento. No, mire, un cafecito y solo tenía un café con pan. Hay gente que no ha tenido nada. Entonces, aunque las cosas estén mal, aunque usted se sienta que probablemente ya no aguanta, ya no puede, no es tan peor. Porque la misericordia no ha permitido que hemos sido consumidos. ¿A cuántos una dificultad, a cuántos un problema, alguna situación dura los ha hecho volverse al mundo? Y usted y yo, ahí seguimos. Vamos a ver, y decimos, vamos a ver si es cierto que el Señor es fiel. Y empezamos a cuestionarnos en muchas cosas. Porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, hay algo que no podemos dejar pasar. Ok, en el caso de ellos, de los israelitas, ellos estaban conscientes que esto había sido por desobediencia. Es decir, son dos cosas muy diferentes a que podemos estar pasando algo y nosotros no somos los responsables, pero sí somos afectados. Porque quienes cometieron pecado fueron los adultos, los grandes, y quienes sufrieron las consecuencias fueron los jóvenes y los niños. Pero fueron todos en la misma colada. Fíjense que muchas veces somos afligidos por la vara de Dios, porque trae corrección. Pero déjeme decirle algo. Fíjese que la vara de Dios tiene límite. ¿Por qué? ¿Por qué la vara de Dios tiene límite con nosotros?
Porque la vara de Dios no nos consume, no nos destruye. Pero su misericordia no tiene límite. Porque a pesar de que yo sea responsable por la situación que estoy viviendo, Él vuelve a renovar este día su misericordia para nosotros. Él es justo para corregirnos. Cuando Él manda la corrección, no es como nosotros como padres, que muchas veces, padres, cuando usted corrija a su hijo, corríjalo sin ira, sin enojo. Si usted es una persona que tiende a ser muy explosivo, que se le pase lo enojado y lo corrige. ¿Por qué razón? Porque cuando como padre se castiga al hijo enojado, hay un maltrato, no una corrección. Y el alma sabe, aunque el niño pueda tener 2, 3, 4 años, el alma sí sabe que lo están maltratando, no corrigiendo. El alma sí sabe. Ahora, volviendo al punto, fíjese que el Señor muchas veces manda corrección para nuestras vidas, pero su corrección no es para destruirnos. Muchas veces su corrección es para ponernos un alto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que valorar? ¿Qué fue lo que el profeta entendió? Que la corrección de Dios no los iba a consumir, no los iba a destruir, porque aunque el pueblo fue arrasado, Israel fue destruido. No, hubo un remanente que 70 años después regresaron. Hermanos, si el Señor hubiera querido consumirnos, no nos hubiera dado salvación. Simple y sencillamente. Entonces, la misericordia de Dios, déjeme decirle algo, la misericordia de Dios no se ha extinguido para nosotros. Aunque usted sienta que está en un hoyo, aunque usted sienta que hay una carga, aunque usted sienta que no sabe dónde ir, para dónde ir, qué dirección tomar, qué decisión es la correcta o la incorrecta, la misericordia de Dios no se ha acabado. Espere a Jehová. Si usted en este momento se siente absorbido, que no sabe qué tomar, qué decisión tomar, no la tome. No se mueva. Quédese quieto. Espere a Jehová. Porque en situaciones en donde hay una turbulencia, no es bueno tomar decisiones. Espere a Jehová. ¿Qué dice? ¿Qué nos da a entender la palabra? Que los favores del Señor, su misericordia, son inagotables. El amor de Dios no es un amor frío, no es un amor que no se conmueve, sino un amor cálido, lleno de compasión. Entonces, usted y yo debemos de reconocer la abundancia de la misericordia. ¿Cuál es la abundancia de la misericordia? Que usted y yo no hemos sido consumidos. Punto. Hermanos, ¿desde cuándo la iglesia de Cristo? Hoy hablo de la iglesia de Cristo, pero ¿desde cuándo la iglesia de Cristo ha sido perseguida? Desde su inicio. ¿Y por qué ha sido perseguida? Para ser destruida. ¿Y por qué la iglesia de Cristo es perseguida? Porque usted y yo ahora somos el pueblo de Dios. Entonces, quiere decir que hay ataques externos a nuestras vidas. Y también hay ataques internos. Hay situaciones que se nos pueden acumular. Entonces, usted y yo no hemos sido consumidos. Si no, recordémonos a los 3 jóvenes, ¿verdad? Siempre me confundo con los nombres hebreos, pero Mesad, Sadrach y Abednego, ¿verdad? Hermanos,
qué misericordia de Dios que los metieron en el horno calentado 7 veces y no fueron consumidos. Y ese Dios que los salvó es el mismo Dios que nos guarda a nosotros hoy. Daniel fue tirado en el foso de los leones. José fue tirado en una cisterna. Y qué misericordia que la cisterna estaba vacía. Ahora, ¿usted cree que con ellos es diferente a nosotros? ¿Usted cree que usted y yo somos menores o inferiores a ellos? No. Usted y yo tenemos al Señor dentro de nosotros. Dios es una fuente inagotable de misericordia. Está lleno de compasión. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos débiles. Medio tenemos un problema y verdad que nos derrumbamos. Pero, óigame, no estoy hablando de que porque estoy pasando una situación difícil. No. Muchas veces nosotros pasamos por una situación pequeña que tiene solución. ¿A quién de nosotros alguna vez nos ha arruinado el carro? Y ahí tal vez tenemos la provisión para ir y pagar. Es cierto, tenemos que pagar. Voy a pagar, pero ahí está el dinero para pagar. Y andamos con que, ay, se me arruinó el carro. Y nosotros quisiéramos que el Señor le quisiéramos poner la mano y que hace un milagro y que las piezas se vuelvan. No va a suceder. El Señor ya proveyó. Pero muchas veces con cositas pequeñas nosotros nos derrumbamos. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Señor sí nos trata conforme a nuestros pecados? Entonces ahí la misericordia de Dios sí es verdad, es muy bella, es muy grande. Porque ¿cuántos de nosotros no le hemos fallado al Señor este año? Y si el Señor tuviera una libreta en la cual fuera sumando, pero ¿qué dice la palabra? Acercaos, confesaos vuestros pecados y Él os perdonará. Pero ¿qué pasaría si el Señor tuviera una suma de todos nuestros pecados? ¿Cómo estaríamos? Y dice que cuando Él nos dio salvación, dice que esos pecados los agarró, lo tiró a la más profundo de la mar y se olvidó de ellos. Entonces, ¿nos ha tratado según nuestras obras o nos ha tratado según su misericordia? Nos ha tratado según su misericordia. Entonces, repito el punto número 1, aunque las cosas están mal, por la misericordia de Dios, todavía no están peor. Incluso en lo más profundo de la aflicción, mire esto, incluso en lo más profundo de la aflicción podemos experimentar el amor, la compasión de Dios y la certeza que usted y yo tenemos promesas. Fíjese que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Fíjese que ellos varias veces se habían quejado de que Dios se había mostrado sin piedad. 2:17, ahí está, al final 2:17, Lamentaciones 2:17. Oiga la parte C, destruyó y no perdonó. Oiga lo que le estaban reclamando al Señor. Destruyó y Él no perdonó. Oiga, le estaban diciendo de que no era un Dios perdonador. También el 21, 2:21. Y dice, mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Fíjese, le estaban diciendo al Señor de que Él se había mostrado sin piedad. Pero ahora, regresando al 3:22, dice, aquí se retractan. Y dice, porque nunca decayeron sus misericordias.
La compasión de Dios no mengua o no mengua. Ni siquiera cuando en su furor parece haber cerrado toda esa llave de compasión para nuestras vidas. Hermanos, muchas veces van a venir situaciones a nuestras vidas en las cuales nosotros estamos conscientes de que nosotros hemos sido los responsables. Y cuando estoy consciente de que yo he sido el responsable, debo de recordarme esto. No me ha pagado según cómo me he comportado, sino que me ha dado una oportunidad, me ha dado vida para que arregle y mejore mi vida y la de mi familia. ¿Por qué? En el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana. ¿Sabe cómo es esto? Como un río. ¿El agua del río se estanca? No, no se estanca. Sino que usted va y usted agarra del agua del río. Y si usted 10 segundos después, ¿verdad que no es la misma agua? Es una agua nueva. Y muchas veces nosotros estamos viendo el río de Dios, esa misericordia, y es más nuestro sufrimiento, y se nos olvida de que no nos ha destruido. El punto no es de que, el punto de esta mañana, hermanos, no es sacar a luz lo malo que hemos sido. No, no es esa la meditación de esta mañana. La meditación de esta mañana es, veamos que la misericordia de Dios hoy se renovó para nosotros. Por eso el tema es, espere a Jehová. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Esperémoslo. Es un río que nunca se seca. Es un río que trae una misericordia fresca. Es un río que trae una misericordia nueva. Aún cuando nos falte el consuelo, porque ¿cuántos de nosotros nos sentimos solos? ¿A cuántos de nosotros el consuelo que nos quieren dar los demás no es suficiente? No nos llena, porque las palabras no llenan, ¿verdad? Nos pueden decir, porque mire cómo es nuestra alma, que muchas veces puede venir a alguien a decirnos algo y como estamos con el problema aquí, no oímos lo que nos están diciendo. Porque la situación muchas veces nos nubla. Pero aunque usted y yo tengamos una mente nublada, aunque usted y yo solo miremos las cosas malas, aunque usted y yo solo miremos los desastres, aunque usted y yo miremos que todo es para mal, la misericordia de Dios se volvió a renovar este día. Espere a Jehová. Y dice, grande es tu fidelidad. No solo en tamaño, sino en abundancia y en calidad. Porque cuando usted habla aquí de grande es tu fidelidad, verá que usted y yo no podemos medir la misericordia de Dios. No podemos ponerle una distancia, un tamaño, un peso. Pero la misericordia de Dios es la que, a pesar de que veamos todas las cosas que van para mal, es la que nos ha mantenido. Es la que nos saca a flote. Es la que permite que no nos hundamos. La misericordia de Dios es que cuando hay necesidad de provisión, provee. Cuando se necesita sanidad, sana. Cuando se necesita consuelo, consuela. Es nuestra alma la que no puede ver eso. Es nuestra mente la que no puede entender por qué a mí.
¿Qué es lo que hablaba el profeta Jeremías? Se dolía que Jerusalén estaba en ruinas. Y déjeme decirle algo. Jerusalén sí estaba en ruinas, pero la misericordia de Dios permanecía estable, inmutable. ¿Usted puede comprender esto, hermanos? ¿Qué quiero decirle? Lo visible se puede ver hecho pedazos, pero lo que no es visible se mantiene. ¿Y qué es lo más importante para proseguir en nuestra vida? Que lo no visible, que es la misericordia de Dios, nos acompañe todo el tiempo. Porque Jerusalén podía estar en ruinas, podía estar destruido, pero se podía volver a edificar, o no se volvió a edificar. Sí, se volvió a edificar. Y si no era en ese lugar, pues había espacio para poder edificar otra vez. Usted puede ser que esté viendo ruinas, y probablemente así sea, pero déjeme decirle algo. Dios es capaz de darnos las herramientas, la provisión para que aquello que esté en ruinas se edifique otra vez. Y si no es allí, entonces edificar ahora un nuevo lugar, una nueva ciudad. ¿Y qué es lo que permaneció siempre? La misericordia de Dios. Entonces, aunque parezca o estemos en ruinas, porque pueden ser cualquiera de las dos cosas, Dios sigue siendo fiel a nuestras vidas. Probablemente muchas veces decimos esto, es que estoy hecho pedazos por lo que me ha pasado. Pero su misericordia es la que esos pedazos los mantiene unidos. Amén. Muchas veces decimos, no, es que estoy hecho pedazos. Y mire, meditando en esto se me vino a la mente, ¿verdad? Es como, es como que yo tenga esta hoja aquí. Mire, para usted y para mí, puede ser que estoy hecho así, ¿verdad? En mi mente estoy así, estoy hecho pedazos. Pero la misericordia de Dios me muestra de que sigo unido, de que sigo completo, que Él es capaz de restaurar cualquier cosa que haya pasado en nuestras vidas. Así que si usted se ve en pedazos, Dios en su misericordia es el que lo mantiene. Porque ¿cuántos de nosotros pensamos, ¿y cómo es que he soportado todo esto? ¿Y cómo es que no me he derrumbado? ¿Y cómo es que no me he vuelto loco? ¿Y cómo es que no me he ido al mundo? ¿Y cómo es que no he decaído? Porque la misericordia de Dios me ha mantenido y me mantiene. Entonces, déjeme decirle otra cosa. Dios es y siempre será el todo suficiente para su pueblo. Versículo 24. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. ¿Qué quiere decir esto cuando dice mi porción es Jehová? Debemos de depender entera y únicamente en Él, no en nadie más. ¿Qué es mi porción? Es Jehová. Aun cuando he perdido todo lo que tenía en este mundo, libertad, sustento y casi la vida misma, no debo de perder mi interés en Dios. Eso es lo más importante. Esperemos a Jehová para que muestre qué es. Mi porción es Jehová. ¿Quién dijo eso? Dijo mi alma. Y mi alma es la que se turba. Mi alma es la que se ahoga en un vaso medio lleno, medio vacío, en donde yo siento que me van a pasar las olas. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Quiere decir que el alma había encontrado paz por medio de la misericordia de Dios y ahora podía reconocer
que Dios estaba en el asunto. No dijo, mi porción es Jehová, dijo el Señor, dijo un ángel. No, dijo mi alma. Cuando uno puede comprender esto, de que uno solo depende de Dios, entonces es cuando uno viene y espera. Esperemos. Porque mientras tenga interés en Dios, con eso tendremos bastante. ¿Por qué? Porque Dios es el contrapeso. Usted sabe qué es el contrapeso, ¿verdad? Está una balanza. Y usted pone, en la balanza tiene dos. Y entonces usted pone sus preocupaciones, sus problemas, su tristeza, todo. Y verdad que la balanza se va para abajo. Pero cuando viene el contrapeso, que es Dios, fíjese que no lo iguala. Por más que usted cargue del otro lado, donde esté Dios, no se va a mover. No es que el Señor lo que hace es equipararse. No, 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 no. Viene y usted pone todas sus cosas, ¿verdad? Y usted viene aquí, está su balanza y empieza a decir, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado aquello, y yo no sé qué, y yo no sé cuándo, y todo el mundo está mejor que yo, y a mí no me salen las cosas, y yo hago un negocio y lo pierdo, y yo hago esto y hago aquello. Empezamos a hacer y a decir y a sacar todo. Y entonces se nos ve una gran bola aquí así, ¿verdad? De cosas malas. Pero cuando viene el Señor y se pone en el otro lado, todo eso que nosotros vemos como grande fuera como una pluma, ¿va? Y cambia. Mi porción es Jehová. Por tanto, ¿en él qué? Esperemos, espere. No tome decisiones precipitadas. Espere, no se desanime. Espere, no se entristezca. Espere, estamos terminando un año. ¿Quién sabe si el otro año, en enero, las cosas cambian? Espere a Jehová. No se dé por vencido. No deje de orar. No deje de congregarse. No deje de leer la Biblia. No deje de estudiarla. Espere en Jehová. Esperar en Jehová no es que yo me voy a sentar ahí, va. Ajá, vamos a ver. Señor, hace algo, va. Apúrate. No, 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 no. Es, bueno, mi porción. Debo de buscar esa porción diaria. Porque es lo que a usted y a mí nos va a sostener. Por eso en Él esperaré. En Él me apoyaré cuando todos me fallen. ¿A quién de nosotros no nos ha fallado el hombre? Las personas, la familia. ¿Y a quién buscamos para apoyarnos? ¿A quién buscamos para consolarnos? Versículo 25. Y con esto, por el tiempo vamos a terminar aquí. Hubiera querido seguir hasta el 36 porque toda la porción es muy preciosa. Pero quiero terminar con esto. Oiga lo que dice el 25. ¿Verdad que hemos hablado de esperar al Señor, verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Ahora, este hombre, en medio del lamento, en medio de la tristeza, en medio de la confusión, oiga lo que dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Ah, entonces hay un beneficio cuando usted y yo esperamos al Señor. Bueno es Jehová. Pero ¿cómo es que va a ser bueno si permite que me sucedan un montón de cosas? Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que
le busca. ¿Por qué muchas veces no encontramos el consuelo o las respuestas que necesitamos? Porque muchas veces no ha llegado la provisión que necesito. Porque primero, no he esperado en Jehová. Y segundo, mi alma lo que ha hecho es reclamarle a Dios en vez de buscarle. Porque cuántas veces nuestras oraciones son un reclamo en vez de una búsqueda. Porque el versículo, oiga lo que dice el 28, el 26. Bueno es esperar en silencio, bueno es, y si el Señor lo permite, y si Él me da vía, lo vemos el otro domingo. Pero mire que, solo voy a dejar, bueno es esperar en silencio. Oiga, Él está diciendo que es bueno quedarse callado, y no es de lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué debemos de silenciar? Nuestra alma. Porque nuestra boca, lo único que hace es expresar lo que hay en nuestra alma. Pero volvamos al 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Esperarle y buscarle en oración. ¿Por qué? Porque los que confían en Dios hallarán que buscarle no es en vano. El que busca a Dios nunca es una búsqueda vacía. El que busca a Dios no es una búsqueda estéril. El que busca a Dios no es perder el tiempo. Aunque Él tarde la promesa, decía el profeta, aunque Él tarde en la promesa, en el tiempo, yo en Él esperaré. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor nos responda ya y entender el por qué ya. Y el Señor dice, tranquilo. Pero la búsqueda del Señor en oración nos ayudará a mantenernos pacientes mientras esperamos. Es bueno buscar al Señor porque es nuestro deber. Es bueno porque encontraremos en Él consuelo, satisfacción. Y como decía el versículo 26, esperar en silencio. Esperar en silencio no significa darme por vencido o decir, está bien, pues me voy a quedar callado, ya no voy a decir nada. Esperar en silencio es dejar que Él nos hable. Porque muchas veces nuestra alma es la que está de hablar, bla, 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 y hablar, 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 ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una discusión con alguien que no se calla? ¿Cuántas veces usted le quiere explicar a alguien y decirle, mira, sí, pero como estamos, ¿cómo se siente uno cuando la otra persona está alterada? Y es que mira que no sé qué, que no, sí, pero permíteme, déjame hablar. Entonces, yo te quiero explicar, porque fíjate que el día de ayer, no, es que mira que el día de ayer vos dijiste no sé qué y no hiciste, no, sí, pero déjame explicarte. ¿Qué trae el silencio? ¿Qué trae el silencio? ¿Para qué es bueno el silencio? Primero, calma mis pensamientos. Segundo, me dispongo a escuchar. Tercero, presto atención. Cuarto,
analizo lo que me están diciendo. Y quinto, encuentro una respuesta. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra satisfacción. Él es nuestra provisión. Y termino con esto. En la oración modelo que el Señor dio, hay una parte que me encanta, hay una parte que a todos nos gusta. Recuerde, es una oración modelo. Y dice, oiga, dice, y con esto termino, hágase, ¿qué? Yo quiero oírlo, hágase tu voluntad. Y no la mía. Muchas veces las cosas pasan dentro de la voluntad de Dios. Y si yo digo, hágase tu voluntad, porque hay momentos en que uno dice, no puedo entender, porque fue la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y si era la voluntad de Dios que algo pasara, no estoy diciendo que no le podamos preguntar al Señor, ¿por qué? Pero mientras nuestra alma no esté en paz, no vamos a escuchar la respuesta de parte de Dios, el propósito. ¿Usted perdió el trabajo? ¿Acaso el Señor nunca le ha dado provisión? A usted le acaban de decir que está enfermo. ¿Acaso el Señor no es el médico que puede sanar? ¿Qué está pasando? ¿O qué estamos pasando? Pero si nosotros le decimos, hágase tu voluntad y no la mía, es que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Espere a Jehová, espere a Jehová. Esperemos su respuesta. A su tiempo, Él traerá paz a nuestra vida. Pero si usted está en una situación difícil, no tome decisiones precipitadas. No permita que su alma diga cosas. El día de mañana nos podemos lamentar. Dios es fiel. Dios en su voluntad nos ha guardado. Dios en su voluntad, en su misericordia, no se ha apartado de nosotros. Entonces, esperemos a Él, esperemos su respuesta. El mundo cambia, el mundo va teniendo situaciones, va viendo de todas cosas. ¿Cuánto nos dicen con respecto a la recesión? Sí, tenemos recesión, inflación, ¿dónde lo vemos? ¿Verá que todo está más caro? ¿Y cuándo usted ha dejado de comer? ¿Y cuándo usted ha dejado de pagar? ¿Y cuándo usted ha dejado de comprar? Porque todo está más caro, pero ya no nos queda la ropa. Entonces, el único que trae paz a nuestros corazones es el Señor. Esperémoslo a Él.
Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, porque una vez más tu amor y tu misericordia ha estado y está en nuestras vidas. Muchas veces es difícil. ¿Por qué llega una situación? ¿Por qué llega un problema? ¿Por qué hoy que nos congregamos? ¿Por qué hoy que le servimos? ¿Por qué es que ahora se han levantado tantas cosas en nuestras vidas? La meditación de esta mañana no es tal vez solo para lo que tal vez usted pueda estar viviendo hoy, sino es para todos los días de nuestras vidas. Bueno es esperar a Jehová. Bueno es creerle a Él. Bueno es decirle, Señor, voy a esperar en ti, porque aunque las cosas estén mal, la misericordia de Dios ha evitado que las cosas estén peor. Que tú puedas traer paz, consuelo, tranquilidad a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque nos has dado esta mañana y es la muestra de que tú nos sigues amando, nos sigues cubriendo, nos sigues bendiciendo. Es la prueba de que tú estás con nosotros, cercano a nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor.